En el Estado, en un país, existen algunos personajes que encarnan los valores de ese Estado. Son ciudadanos de ese país, ciudadanos de ese Estado, pero que son un gran ejemplo para todo ese Estado, para todo ese país. Generan muchas cosas positivas para toda la población. Generalmente la población busca en ellos, ¿no? Reconfortarse, fortalecerse, porque son grandes ejemplos. Son lo que llamamos los héroes. Los héroes son personas que vivieron vidas ejemplares, muchos murieron por su país, por su patria, por sus valores, por sus ideales, y fueron un gran ejemplo para todos, dejaron un gran legado a la humanidad. No, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, acá en el Perú, el almirante Miguel Grau es un gran ejemplo, un héroe, tremendo ejemplo, un hombre que tenía una familia numerosa, un político, era diputado, tenía una familia grande por responsabilidad, ¿no? Tenía un alto cargo de su trabajo. Sin embargo, el hombre puso por sobre alto el propósito de su vida, en este caso era servir a la patria, y murió por su patria. Y dejó un gran legado para toda la humanidad, para el Perú y para la humanidad, porque es respetado en muchos países, inclusive países que fueron enemigos, ¿no? Es muy respetado este personaje. En el reino de Dios también podemos denominarle personas ejemplares. Le podemos decir héroes. Bueno, algunos lo denominan héroe de la fe, otros lo llaman mártires, ¿no? Pero son personas que son grandes ejemplos de ciudadanos fieles, ejemplo de ciudadanos fieles. Quiero que vayamos a Hebreos 12:1 para respaldar siempre nuestra enseñanza sobre el reino de Dios. Hebreos 12:1 dice que estamos... Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos habla de que tenemos una gran nube de testigos, una gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos está citada en Hebreos 11, donde se habla de muchos ciudadanos del reino de Dios que vivieron y nos dejaron un gran legado. Por ejemplo, se habla, entre otros, usted tiene que leerlo, se habla de Abel, de Enoc, de Abel, ¿no? Abel que dio una buena ofrenda para Dios al inicio de la creación, Génesis. Se habla de Enoc, se habla de Noé, que construyó el arca, que caminaba con Dios, que le obedecía. Miren el ejemplo que dejan estos ciudadanos fieles, ejemplos. Se habla de Abraham, todos conocemos de Abraham, el ejemplo que nos deja Abraham de la fe. Se habla de Sara, el ejemplo de dama, de mujer, que era Sara, y cómo estos dos creyeron a Dios, la promesa, y tuvieron hijos a pesar de que era imposible para el hombre. Nos dejan ejemplos de que todo es posible. Estos ciudadanos nos dejan grandes ejemplos. Aparte se habla de Isaac, de Jacob, se habla de Moisés, de José, de Egipto. Se habla de Moisés. Un hombre prácticamente uno de los grandes influyentes en el mundo, Moisés, ¿no? Al cual le fue prometido prácticamente que llegaría a una tierra, ¿no? Se habla de Rahab, que albergó a aquellos espías en Jericó, que creyó que Dios estaba con ellos. Se habla de Gedeón, se habla de Barak, de Sansón, que a pesar de todo, Sansón al final se arrepintió, ¿no? Y le pidió a Dios una oportunidad. Se habla de Jefté, se habla del rey David, se habla de Samuel y los profetas, entre otros, ¿no? Y de estas personas, en Hebreos 12 se habla que es una gran nube de testigos. Son testigos que nos dejan un testimonio de vidas. A eso se refiere testigos, que dejan un testimonio, una idea principal, les dejan un testimonio. Sin embargo, también vale la pena indicar que
que hubieron otros testigos también. En Hebreos 11:35 dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice que el mundo no era digno de ellos. Erraban por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Ellos también son nuestros héroes, son aquellos testigos que nos dejaron un ejemplo de cómo debe ser un ciudadano. Dice que son los testigos, como que ellos nos dejan un testimonio, y sobre el testimonio para caminar en ese testimonio. Cuando a veces nosotros tenemos algún familiar, por ejemplo algún familiar cercano que ha fallecido, un padre, una madre, un hermano que ha fallecido, uno a veces lo recuerda y dice, me dejó grandes ejemplos, ¿no? Me dejó un camino a seguir. Y eso es lo que dejaron estos ciudadanos fieles del reino de Dios. Nos dejaron camino, ¿no? ¿Qué función tiene estos aspectos, estos testigos? ¿Qué nos dejan? ¿Qué algunas características? Por ejemplo, que encarnan los valores del reino. Encarnan los valores del reino, representan los ideales de valor, de justicia, de lealtad, de sacrificio, integridad. Miren, todas esas cosas nos dejan ellos como un legado, como diciendo, ustedes que ahora están ahí, nosotros les hemos dejado ese legado. Nos guarden, cuiden, luchen por sus valores, ¿no? Ejecuten, caminen en sus valores, en justicia, en libertad, en sacrificio. Son ejemplos que nos dejan. Siempre es bueno recordarlos porque ellos nos animan. ¿Qué más hacen? ¿Qué producen estos ejemplos en nosotros? 2. Construyen identidad. En este caso, identidad del reino. Ayudan a los ciudadanos a que compartan una historia. Por ejemplo, en Israel, en el colegio les enseñan en su historia el rey David, Samuel, la onda del rey David, y todos los niños crecen con eso. Construye una identidad nacional. Igual esto de acá construye una identidad del reino de Dios para nosotros. Construyen cómo es el reino, cómo está conformado ese reino dentro, qué tipo de personas son. Estas personas son extraordinarias, gente de un valor y un coraje tremendo. Entonces, eso es lo que nos dejan a nosotros. También producen en nosotros inspiración para servir al bien común. O sea, todos estos ejemplos, estas personas producen en nosotros y nos dejan inspiración, nos inspiran, nos motivan a poner los intereses del reino por encima de los personales. Nos inspiran a promover compromisos, ¿no?, de responsabilidad, a dejar nuestros intereses egoístas muchas veces por poner los intereses del rey primero y caminar así. Eso es lo que genera, lo que producen estos testimonios de héroes, de mártires del reino de Dios, estos ciudadanos que son nuestros hermanos y ya están ellos en el reino pleno de Dios y algún día nos vamos a volver a encontrar. Pero que ellos sabían que nosotros íbamos a estar acá también, como estuvieron ellos en su momento. Otro de los puntos que produce es que promueve la memoria. O sea, siempre hay que recordar estos momentos. Cuando tengamos alguna prueba, recordemos la vida de estas personas, ¿no? En momentos de quizás necesitamos fortaleza, ¿no?, ejecutar, recordemos la vida de Abraham. Cuando tengamos algunas pruebas, recordemos la vida de David, ¿no? Recordemos la vida de Jesucristo. Entonces persevera la memoria de cómo son los ciudadanos del reino de Dios. Finalmente, lo que produce este comportamiento de estos ciudadanos fieles es que unifica al reino, lo unifica.
en tiempos de crisis o división, acá en estos tiempos, estos comportamientos de estos héroes, de estos mártires, se convierten en símbolos de unidad, ¿no? Nos unen. Generalmente las enseñanzas giran en torno muchas veces al comportamiento de estas personas, unen a las personas en un solo ideal. Hay que ser como María, hay que llevar el comportamiento de José, hay que ser fieles como Jacob, ¿no? Hay que arrepentirse como Sansón. Entonces nos unen a todos. Así que tenemos grandes ejemplos en el reino de Dios de ciudadanos fieles, nuestros héroes de la fe. Le llaman héroes de la fe, yo le llamo más ciudadanos del reino de Dios, mártires del reino de Dios, ¿no? Héroes del reino de Dios. ¿Okay? Entonces sigamos estos ejemplos y sigamos desarrollando nuestro crecimiento en el reino.